Hola amigos, nuevamente Carlos Peredo con el sexto video de la serie sobre el coronavirus, el nCoV-2 o el COVID-19. En este particular video vamos a hablar sobre los diferentes fármacos que se están probando para mejorar el cuadro clínico patológico de los pacientes. Entonces, tratamiento es uno de los temas más anticipados porque es donde hay muchas preguntas. Obviamente estamos a la espera de un tratamiento que sea eficaz y que sea seguro. Vamos a charlar un poquito sobre cloroquina, hidroxicloroquina, por supuesto, remdesivir y algunas otras opciones como ser anticuerpos. Pero quiero empezar mi presentación mostrando primero el ejemplo de, hace unas 2 semanas salió este artículo científico donde se hablaba de que la ivermectina, que es un antiparasitario que se usa en animales y también en humanos para ciertos parásitos, eh, mata al SARS-CoV-2 y el resultado es que el 98% del virus está muerto después de 48 horas. Entonces esto causó mucha esperanza en los medios sociales y empecé a recibir un montón de preguntas. Tan pronto como salió el artículo, estuvo la respuesta del FDA aquí en Estados Unidos diciendo de que no se debe usar en humanos. Y el motivo que no se debe usar es porque si lo vemos el título aquí dice FDA Approved Drug, es un fármaco aprobado por el FDA, por el FDA, que es la autoridad máxima para aprobar drogas en Estados Unidos. Y es cierto, la ivermectina está aprobada por el FDA, pero no está aprobada para el uso en esta enfermedad. Está aprobada para tratamientos parásitos, ya sea endoparásitos o ectoparásitos. Y, eh, y no se ha probado nunca en COVID-19. Entonces esto es medio engañoso porque a pesar de que está aprobado, el uso es off-label, como se diría en inglés, o sea que no es un uso apropiado para lo que se hizo el ensayo clínico. El ensayo clínico que se usó no fue para SARS-CoV-2. La otra palabra clave que quiero que vean aquí es que dice in vitro. In vitro es una palabra en latino que quiere decir en vidrio. O sea, esto se hizo, estos experimentos se llevaron a cabo dentro de un laboratorio, dentro de un petri dish, donde se cultivan células. Entonces, nunca se lo puso en animales, nunca se lo puso en humanos. No se sabe la eficacia de este fármaco en humanos y sobre todo no se sabe la toxicidad. Entonces, con este preámbulo, no estoy diciendo que no funciona esto, sino de que no tenemos ninguna droga aprobada por el FDA para el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es una enfermedad nueva y no hay fármacos. Ahora sí hay un montón de fármacos que se están probando. La cloroquina y la hidroxicloroquina, por ejemplo, son dos fármacos que también, a pesar de que ya existen hace mucho tiempo y sí son aprobados por el FDA, no son aprobados para el COVID-2 o el COVID-19. Están aprobados para otras enfermedades reumatológicas y de malaria, obviamente. Se descubrió, de hecho, el origen de estos fármacos vienen de la Amazonía de Sudamérica, donde los indígenas um, pillaron que haciendo un té del tronco de un árbol podían sanar a la malaria. Entonces un científico alemán pudo aislar el ingrediente activo y es cloroquina. Luego se la modificó aumentándole un hidróxido. En todo lo demás es la misma molécula y eso hace de que sea más bioviable, un poquito más, menos efectos secundarios, entonces su forma mejorada. Entonces la cloroquina y la hidroxicloroquina los vamos a tratar como si fuera un solo fármaco, a pesar de que son estructuralmente un poquito diferentes. Pero tampoco ha sido aprobada por el FDA para tratar el COVID-19. Ha sido aprobada por el FDA para tratar otras enfermedades, como lo había mencionado. Veamos cómo es que funciona, porque han habido muchos reportajes en el social media de que los pacientes se están sanando y de que es la droga milagrosa. Um, y sí, tiene un poquito de lógica si entendemos cómo funciona esta droga. Se conoce hace más de casi 100 años ya que existe esta droga. En 1930 fue que se la descubrió, se la aisló por primera vez. Entonces, hace mucho tiempo que están los humanos. Y no se conoce mucho su mecanismo de acción, pero lo que se sabe es de que tiene por lo menos tres diferentes formas en que puede estar ayudando a los pacientes del COVID-19. Uno es un antiinflamatorio,
y hemos visto en el anterior video de patología de que en realidad el daño que sucede y la muerte que sucede es por la tormenta de citoquinas y por la sepsis y por la falencia de órganos que viene a través de esa cascada de eventos tóxicos que están sucediendo en la infección de los alveolos. Entonces es un antiinflamatorio y reduce un poquito esa respuesta inmunológica. Esa es una de las posibles formas. Vamos a ver, tengo un diagrama para explicarle. La segunda forma es de que se cree de que es bueno, se sabe que es un ionóforo, o sea, es una puerta que deja que entre zinc de afuera de la célula adentro de la célula. Zinc normalmente no puede entrar porque no es una molécula polar y no puede entrar por la capa bilayer de fosfolípidos, entonces necesita una puerta para entrar. Zinc, como vamos a ver luego, cumple una función de inactivar esa enzima de ARN polimerasa que el virus utiliza para fabricar todas sus proteínas y todo su código genético. Entonces, si el zinc entra a la célula y inactiva su principal enzima, quizás así es como funciona. Y la tercera forma en que se cree que funciona esto es a través de, es un fármaco bien básico, tiene un pH elevado. Entonces, cuando entra a los endosomas, que son esas vesículas que también lo voy a explicar, sube el pH de la vesícula y impide el ensamblamiento de las partículas virales. Bien, aquí está la hidroxicloroquina, entonces, este es su mecanismo antiinflamatorio, que de hecho la hidroxicloroquina se usa para enfermedades autoinmunes, cabalmente tratando de rebajar el sistema inmunológico y tratando de prevenir una inflamación. Um, Se entra a través de los Toll-like receptors, que son los receptores en las células, y evita la secreción de interleuquina, que ya hemos visto, interleuquina 1, interleuquina 6, son esas citotoxinas que empiezan la cascada de inflamación. Por un lado. Por otro lado, también evitan la presentación de antígenos. Esta es una célula dendrítica, en su gran mayoría, que son las células que presentan los antígenos a las células T o a las células B. Entonces evita este proceso de activación de una célula T, que a su vez también va a producir esa misma citoquina que hemos visto causan la cascada de inflamación. A la vez, las células B también tienen su efecto, como lo ven. Entonces todas estas células, cuando están presentadas con un antígeno, con algo que es extraño al cuerpo, empiezan a activarse y a producir un montón de respuestas inmunológicas, que todo eso termina en una hiperinflamación, como hemos visto en el anterior video. Entonces, si la hidrocloroquina puede evitar esto y puede evitar esto, la inflamación es mucho más atenuada. Entonces es como un antiinflamatorio, si quisiéramos, es un modulador del sistema inmunológico, por un lado. Por otro lado, como les comentaba, esta es la molécula de zinc. Se cree de que la cloroquina funciona como un portal, una puerta para aceptar la molécula de zinc y llevarla a través de la capa bilayer de fosfolípidos y meterla dentro de la célula. Aquí está fuera de la célula, aquí está dentro de la célula, y el zinc solito no puede penetrar por esta capa, necesita una puerta. Y eso es lo que hace, en teoría, la cloroquina, la hidroxicloroquina. Hay artículos científicos, aquí hay un poquito un resultado bien fácil de explicar y bien ilustrativo, donde se ve que la concentración de zinc, si se aumenta la concentración de zinc de 0 a 500 micromolares, la cantidad de ARN que produce el virus SARS-CoV-2, perdón, este es el primer virus, el CoV-1, empieza a disminuir. Entonces inhibe la producción de ARN en ese virus. Esa es una de las segundas formas en que se cree que este fármaco puede estar funcionando. Y obviamente la tercera forma, si se recuerdan, cuando hablamos de la biología molecular, dijimos que dentro de la célula existen estos endosomas, que son unas vesículas donde sucede toda la proliferación de los virus, donde asemblan todas sus partes. Ahora esas vesículas necesitan un pH óptimo para funcionar, y se cree que cuando la cloroquina ingresa, siendo un fármaco base, sube el pH y hace que es como si le cortaran la luz a la fábrica y no pueden hacer prender las máquinas. Entonces se cree que a través de ese proceso también está produciendo que el virus no pueda replicarse de forma óptima.
Esas son las tres formas en que hasta hoy en día de hecho, así es como funciona para el parásito de la malaria, porque el parásito de la malaria usa vacuolas para digerir y esas vacuolas son igualmente que estas vesículas que estamos mostrando aquí y básicamente hace que el parásito se muera de hambre porque no puede digerir a través de esas vacuolas. Otro fármaco que se está hablando mucho y es el que yo primero empecé a hacerle seguimiento hace más de 2 meses, es el Remdesivir, producido por una farmacéutica Gilead en Estados Unidos. Y aquí está su estructura molecular, que si la vemos es muy parecida a un nucleótido que existe de forma natural, que es parte de la molécula de ADN y de ARN. La única diferencia es que tiene un grupo de nitrógeno. Además que aquí le falta otro nitrógeno, pero en estructura es muy similar y eso hace de que engañe al virus. Y vamos a ver cómo. De hecho, no es el único fármaco que funciona, pero aquí tenemos, por ejemplo, las enzimas ARN polimerasa de varios diferentes virus. Si comparan las estructuras de los diferentes colores, las alfa helix rojas, las alfa helix en azul, en amarillo, ven que hay ven que se parecen entre todas. Es una secuencia bien conservada entre diferentes virus. Aquí está el SARS, aquí está polio, aquí está dengue. Entonces estos fármacos no solo se están tratando de descubrir para el SARS, sino para varios diferentes tipos de virus que tienen estructura similar en sus proteínas. Y la forma en que lo hacen, aquí estoy nombrando varios de esos fármacos. Aquí está Remdesivir, que es el del que me voy a concentrar, pero los demás también cumplen la misma función. De hecho, esto a través de estudios genéticos donde se conoce la estructura tridimensional de la enzima de la ARN polimerasa y aquí es donde viene el químico y se une en su bolsillo activo y no se desprende. Entonces no le permite a la polimerasa que siga con su función de generar el código genético que es lo que la célula utiliza, perdón, el virus utiliza. Aquí hay una representación gráfica. Aquí está la ARN polimerasa tratando de fabricar una nueva molécula de ARN y lo hace de una forma muy efectiva, elongando la cadena de ADN. Pero cuando viene Remdesivir, que se parece mucho a la A de ADN y a la A de ARN, se para y ya no permite que la molécula continúe. Es como si fuera un freno, es como si le sacaran la llave del auto y hasta ahí murió. Ahí se detiene la polimerasa y al detenerse, obviamente, uno no puede terminar de sintetizar su ácido nucleico, su código genético, y no puede a la vez producir las proteínas. Otros tratamientos que están apareciendo con el COVID-19 son los anticuerpos y uno de ellos, su estrella hoy en día en la tele y en las películas de Netflix, es el científico Jacob Landell. Y él es un ingeniero inmunólogo computacional, o sea, él diseña anticuerpos en sílico. En sílico significa en la computadora. Entonces él estudia los diferentes genes que tiene el virus. En este caso le está estudiando en específico el gene que produce la proteína Spike y le genera un montón de diferentes anticuerpos en forma. Él contiene algoritmos de computadora. Entonces hace su proceso aquí. He ampliado esta parte para que entendamos un poquito qué es lo que él está haciendo. Esta es la proteína S del virus Spike que se une a la proteína AC2 en la célula humana. Entonces, esta es la llave, esta es la herradura, por ahí es por donde entra el virus. Y lo que él es capaz de hacer es producir un anticuerpo que se va a unir a la corona de esa proteína S, evitando de que la llave entre y abra la puerta de la célula. Entonces, estos son anticuerpos neutralizantes. Aquí está cómo funciona. Y él, en la forma lo que lo hace, él genera cientos de diferentes proteínas y luego las somete a un proceso de control de calidad para detectar cuál es la que tiene mayor afinidad hacia esa proteína S. Y de ahí selecciona unos cuantos candidatos y las prueba y tiene sus algoritmos bien interesantes. Entonces, este hombre ya está en la tele diciendo que él ya tiene el tratamiento para el COVID-19 y me preocupa un poquito eso porque le deseo mucho éxito, espero que esta terapia funcione, pero no nos olvidemos que solamente él lo ha hecho en su computadora. No ha tocado esa proteína todavía. Bueno, de hecho hay que producirla la proteína porque esto de aquí en teoría existe, pero algún químico sintético tiene que de verdad fabricarla.
y luego se lo tiene que probar en organismos vivos, en células, en animales y obviamente en pacientes para que llegue a un ensayo clínico. Entonces, si es que funciona, todavía no estamos en que ya está disponible. Obviamente que él está dándole a toda velocidad, pero todavía no se sabe si es segura, si es eficaz. Además, tenemos en cuenta de que el virus está mutando, entonces complica un poquito la figura. Le deseo suerte, ojalá nos dé un anticuerpo que funcione pronto, pero está en veremos todavía. Bien, entonces si se recuerdan, aquí está un poquito sobre el ciclo de vida del virus, desde que ingresa a la célula hasta que sale después de que sea replicado, y aquí están los diferentes fármacos y dónde actúan que se están probando. Como les digo, cloroquina, remdesivir son los que estamos mirando, y hemos hablado un poquito sobre los anticuerpos neutralizantes. Ahora, esa teoría de los anticuerpos neutralizantes no es nueva, no ha nacido con este tipo Jacob. Existe hace mucho tiempo y de hecho es algo que podemos nosotros empezar a hacer. ¿Se recuerdan que charlamos sobre cuando hablamos del testing de serología, de que hay pruebas que detectan si el paciente ya produjo inmunoglobulinas G, que son las que dan protección inmunológica al paciente? Es como si se hayan vacunado porque tuvieron la infección, su sistema inmune le pudo producir defensas y ahora ya el paciente quedó inmune. Pues ese paciente puede ser la cura para pacientes que están enfermos, si es que se puede de alguna forma sacar su plasma de su sangre y purificar esos anticuerpos y dárselo a un paciente que está con la infección viral. Entonces eso se llama suero convaleciente, que es donde se utilizan, y ya está sucediendo acá en Estados Unidos. Hay muchas personas que tuvieron la infección, se recuperaron de la infección, ya no tienen el virus y están yendo a donar sangre para que se empiece a hacer un banco de suero convaleciente de personas que tienen anticuerpos, y si se puede purificar de alguna forma ese anticuerpo, se lo puede inyectar a pacientes que están sufriendo la enfermedad aguda. Eso existe hace 100 años y eso es lo que se vio en Outbreak y en otras películas que presentan este tipo de escenario. Entonces eso es bueno y quizás eso es algo que hay que ir pensando, ¿no? La prueba serológica va a servir para detectar a las personas que han sido infectadas, que ya están recuperadas y que tienen dentro de ellos los anticuerpos que pueden curar a otras personas. Entonces, nada más para que empecemos a pensar un poquito. Bien, obviamente la mayoría de las preguntas que recibo es: ¿funciona esto? ¿Funciona esto? ¿Funciona esto? Y 100 diferentes cosas que me están preguntando. Aquí vemos cómo está el desarrollo de drogas que la comunidad científica está produciendo para tratar de encontrar una cura. Empezamos con el hecho de que lamentablemente hasta hoy en día no existe alguna cura, no hay. No hay un fármaco, no hay una vacuna, pero sí hay muchos que se están probando en ensayos clínicos. Esta muestra es de hace un mes, el 23 de marzo, y recién hace una semana salió este artículo en The Lancet, que es uno de los mejores revistas científicas, donde ya se está hablando de que existen más de 300 diferentes ensayos clínicos. Eso incluye desde todo, ¿no? Desde fármacos, anticuerpos, vacunas. Entonces la comunidad científica está totalmente en acción, están tratando de buscar una cura para este virus. Pero hay muchas otras cosas que todavía no están siendo probadas, y ese es el peligro. Han habido personas que han tomado metanol y se han muerto. Eso sucedió en Irán porque alguien en social media empezó a decir que el metanol es bueno y mata al virus, y empezaron a tomar y se murieron centenas y centenas de personas y otras quedaron ciegas. El metanol es totalmente tóxico, causa muerte, causa ceguera. Y también se están vendiendo un montón de fármacos que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Entonces hay gente que se está aprovechando, y la mejor forma de estar seguro, porque yo entiendo que la gente está con ansiedad, está con un poquito de miedo, no hay nada, entonces es que tras que uno escucha algo, lo primero que piensa es: ¿funciona? ¿Será que sirve? Y existe una base de datos que se llama clinicaltrials.gov, que es donde están todos los ensayos clínicos que se están realizando.
Aquí en este date de vaso que les revisé hoy día, 22 de abril, existen casi 700 ensayos clínicos. Aquí está el hidroxicloroquina, que está siendo estudiado en Francia. Como ese hay otros casi 700. Y lo interesante de esta página web, de esta base de datos, es de que si alguien está haciendo un ensayo clínico es porque ya probaron, o por lo menos tienen un concepto teórico y ojalá en vitro de su perfil de seguridad del fármaco que están tratando de usar, porque esto tiene que aprobarlo el FDA antes de que se vaya a humanos. Y para eso se necesitan un montón de estudios tóxicos antes, entonces, porque esto se va a poner a humano. Entonces, mi recomendación para ustedes es, si no lo ven en esta base de datos, no lo tomen, no lo agarren. Y aunque esté en esta base de datos, todavía no ha sido aprobado, entonces tengan mucho cuidado. Ese es mi gran miedo. Y estoy llegando a cerrar todos los puntos, los conceptos que he tratado de presentarles para llegar justo a este mensaje. El mensaje es clave. Uno, lamentablemente no tenemos una droga, un fármaco, una medicina que haya sido probada en el COVID-2 y que haya funcionado. Nada, ninguna. Tampoco la hidroxicloroquina, a pesar de que existen un montón de datos donde se habla cosas muy buenas, pero todavía no ha sido aprobada por el FDA. De hecho, ha habido un estudio en Brasil donde se lo tuvo que parar porque se estaba dando 2 miligramos al día de hidroxicloroquina y se vio que muchos pacientes empezaron a desarrollar arritmias cardíacas y morir, más de lo normal. Entonces, no es tan fácil hay que estudiarlo, hay que saber cuál es su perfil tóxico, hay que saber cuál es la correcta dosis, hay que saber en qué parte del cuadro clínico es que se puede usar. En mi anterior video presenté una slide donde veíamos que depende de qué fase clínica está el paciente, el tratamiento puede variar. Entonces es complicado, es bien complicado el manejo del paciente con una enfermedad tan compleja como es el COVID-19. Entonces mi mensaje es, por favor, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado de no estar tomando medicinas que porque vieron en social media, porque vieron un posting del Facebook que alguien lo hizo o que alguien cuenta funcionó para mí, de todas maneras funcionará para vos. Ese es el gran peligro que estamos viviendo. Bien, con esto cierro entonces la charla técnica científica y el próximo video va a ser sobre las vacunas, que también hay mucha esperanza y esperemos que funcione. Ahora, vacunas son diferentes a tratamientos, ¿no? Las vacunas protegen, estos tratamientos tratan de mejorar una vez el paciente está mostrando el cuadro clínico. Entonces, con eso vamos a terminar la serie técnica y luego podemos empezar a responder preguntas si es que las existen. Con esto me despido hasta hoy. En un par de días subo el video sobre las vacunas. Muchas gracias. Hasta luego.